Siempre nos han contado que los incas construyeron sus maravillas usando únicamente cinceles de cobre y martillos de piedra. Nos han intentado convencer de que tenía sentido, pero deténganse frente a Sacsayhuamán. Toquen esas piedras de 200 toneladas, ensambladas con tal precisión que ni la hoja de una navaja podría deslizarse entre ellas. ¿De verdad sigue pareciendo plausible esa explicación? En las elevadas cumbres de los Andes peruanos, diseminados por valles y picos, se alzan megalitos que desafían cualquier teoría que hayamos leído. Bloques con ángulos tan complejos que incluso los ingenieros modernos tienen dificultades para replicarlos. Muros que han resistido 500 años de terremotos, mientras que las iglesias españolas construidas a su lado se han desmoronado hasta convertirse en polvo. Una precisión que parece producto de maquinaria, no de manos humanas. ¿Cómo es posible? 12 lugares, 12 misterios, sin respuestas claras. ¿Qué secretos conocían aquellos antiguos constructores, secretos que nosotros hemos olvidado? ¿Acaso poseían una tecnología perdida, una comprensión de la física que se nos escapa? O tal vez, la respuesta se encuentre en un conocimiento ancestral, transmitido de generación en generación, y que la historia oficial ha ignorado sistemáticamente. Pero, si es así, ¿dónde se encuentra la clave para descifrar este enigma? Valle de Pisco, en el sur de Perú. Aquí, 5206 agujeros esculpidos en la ladera de una colina. Cada uno de estos pozos mide entre 1 metro y 2 metros de ancho, y entre medio metro y 1 metro de profundidad. Se extienden a lo largo de casi 1,5 kilómetros, siguiendo el contorno de la llamada Montaña de la Serpiente. En 1933, National Geographic fotografió esta formación desde el aire. Pero durante 92 años, el propósito de estos agujeros permaneció en el misterio. Sin cerámica, sin artefactos, solo agujeros dispuestos en aproximadamente 60 secciones distintas, separadas por terreno vacío. ¿Qué función cumplían realmente? Un estudio publicado en la revista Antiquity en noviembre de 2025 por el arqueólogo Jacob Bongers de la Universidad de Sydney y el antropólogo Charles Stanish de la Universidad del Sur de Florida finalmente ofrece una respuesta. Utilizando fotografías tomadas con drones y análisis de sedimentos, proponen que esta hilera de pozos funcionó como un mercado en el periodo tardío de transición, aproximadamente entre el año 1000 y el 1400 después de Cristo. Posteriormente, se transformó en un sistema contable para registrar bienes y tributos bajo el Imperio Inca, después del año 1400 después de Cristo. Cada pozo podría haber representado una unidad de intercambio o un marcador de almacenamiento. Esta investigación se ve reforzada por un mapeo preciso realizado con drones, ya que la niebla constante dificulta las observaciones desde el suelo. Los datos revelan que los pozos están organizados en grupos, separados por una distancia promedio de 43 metros de antiguos caminos. Pero, ¿es esta la explicación definitiva? Christian Moder, del Centro de Estudios sobre Dependencia y Esclavitud de la Universidad de Bonn, ha calificado esta propuesta como convincente, aunque señala que aún queda mucho por aprender sobre los mecanismos económicos de los pueblos originarios. La creación de estos pozos requirió un esfuerzo coordinado, miles de horas de trabajo excavando en grava volcánica. Stanish también ha señalado que este lugar ha ocupado durante mucho tiempo un lugar destacado en los círculos pseudocientíficos de la arqueología, y que las especulaciones desenfrenadas privan a la población indígena de la legítima posesión de su pasado. La teoría contable tiene sentido, está bien fundamentada, pero deja una pregunta crucial sin respuesta. ¿Por qué aquí? ¿Por qué precisamente en esta ladera? ¿Y por qué dejaron de usarla? Los pozos permanecen, testigos silenciosos de una civilización cuyo propósito final sigue siendo un enigma. Pero, ¿podría haber una razón aún más profunda? ¿Una conexión con fuerzas que aún no comprendemos que explique la elección de este lugar en particular? Los siguientes 24 años prometen desvelar descubrimientos aún más asombrosos, impulsados por la inteligencia artificial en Nazca. ¿Qué secretos aguardan ser revelados en este desierto milenario? La revista Science Advances, en su edición de febrero de 2024, ya anticipa hallazgos cruciales sobre la datación de la plaza megalítica de Calakpumpu. Y la revista Antiquity, en noviembre de 2025, arrojará luz sobre la función económica de Monte Sierpe. Estas no son meras especulaciones, sino publicaciones arqueológicas revisadas por pares, lo que les confiere una validez científica incuestionable. Pero, ¿cómo la inteligencia artificial está revolucionando nuestra comprensión de estas antiguas civilizaciones? ¿Qué nuevas perspectivas nos ofrecen estas herramientas de vanguardia para descifrar los enigmas del pasado? La respuesta, quizás, se encuentra en los datos que aún están por analizar, en los patrones ocultos que solo una mente artificial puede desentrañar.
Ahora, volvamos nuestra atención a un descubrimiento que guarda ciertas similitudes con el enigmático Stonehenge en Inglaterra. Jason Tuohy, de la Universidad de Wyoming, lideró unas excavaciones que comenzaron en el año 2018. El sitio, conocido como Calakpuma, consta de 2 círculos de piedra concéntricos con un diámetro de 18 metros. Pero, ¿qué es lo que hace a este lugar tan peculiar? Los megalitos, colocados verticalmente y muy juntos, carecen de argamasa y no fueron trabajados. Fueron extraídos directamente de un afloramiento rocoso situado a unos 50 metros de distancia. Este método de construcción desafía las convenciones de otros sitios andinos de la misma época. Mientras que otros recintos circulares contemporáneos empleaban muros de mampostería construidos con cantos rodados y tierra, Calakpuma optó por estas imponentes piedras verticales. Un estudio publicado en Science Advances en febrero de 2024 confirma que se trata de una de las estructuras megalíticas más antiguas de América. Pero, ¿quiénes fueron los artífices de esta maravilla? Los constructores eran cazadores-recolectores que apenas comenzaban a experimentar con la producción de alimentos. Carecían de asentamientos permanentes, eran nómadas. Sin embargo, se unieron para erigir este recinto, probablemente con fines ceremoniales. El lugar fue clausurado ritualmente entre el año 500 a.C. y el año 200 a.C., cubriéndolo deliberadamente con tierra y piedras. ¿Por qué construir algo tan monumental si se mantenía un estilo de vida nómada? ¿Por qué optar por megalitos verticales cuando los muros de piedra eran la norma? Tuohy sugiere que podría haber representado una forma de reclamar recursos a medida que los grupos humanos comenzaban a establecerse. Los eventos recurrentes en estos recintos podrían haber fomentado identidades sociales locales, uniendo a las personas con el lugar. Calakpuma precede a la agricultura en la región, precede a las ciudades, precede a todo lo que considerábamos necesario para la construcción de monumentos. Göbekli Tepe, en Turquía, ya demostró que los cazadores-recolectores eran capaces de construir megalitos hace 11.000 años. Calakpuma, ahora, demuestra que también lo hacían en América. Las piedras permanecen en pie, devastadas por el tiempo, silenciosas, más antiguas que los incas por más de 4.000 años. Pero, ¿qué secretos guardan estos megalitos? ¿Qué rituales se celebraban en este lugar sagrado? Y, sobre todo, ¿qué otros monumentos olvidados aguardan ser descubiertos en las profundidades de América? Adentrémonos aún más en este enigma. El cronista español Pedro Cieza de León dejó escrito en 1553 que el emperador inca Pachacútec ordenó a 20.000 hombres de la provincia construir una fortaleza en el siglo X. ¿Una fortaleza construida siglos antes de la expansión del imperio inca? La pregunta es inevitable. ¿Qué secretos guardan realmente estas piedras? Las terrazas del lado norte conforman 3 imponentes muros en zigzag. Los bloques más grandes alcanzan las 200 toneladas, algunos superan los 4 metros de altura, y el muro más extenso se extiende a lo largo de 400 metros. Estas murallas, con una altura aproximada de 5,5 metros, están construidas con piedra caliza, diorita y andesita. La piedra caliza provenía de una cantera a unos 14 kilómetros de distancia, mientras que la andesita, probablemente, se extrajo de la cantera de Rumicolca, a unos 35 kilómetros al este. Pero aquí reside el verdadero desafío. Las piedras encajan con una precisión asombrosa, un logro que pondría a prueba incluso a los canteros modernos. Es tal la exactitud que una hoja de papel no podría deslizarse entre muchas de las juntas. Los bloques presentan esquinas redondeadas y formas entrelazadas increíblemente variadas. Además, los muros se inclinan ligeramente hacia el interior. Esta combinación de precisión y monumentalidad ha intrigado a los arqueólogos durante décadas. Las teorías abundan, desde la intervención extraterrestre hasta una tecnología sónica perdida, pasando por el uso de ácidos vegetales para ablandar la piedra. Pero, ¿son estas explicaciones suficientes? Rosen Chambers, una investigadora, documentó métodos reales en un estudio publicado en agosto de 2024. La evidencia arqueológica de las canteras revela que los incas utilizaban martillos de piedras duras y redondeadas, extraídas de los lechos de los ríos, para desgastar los bloques poco a poco. Se empleaban plantillas de madera para replicar las formas de los espacios vacíos en los muros. Cada borde del hueco se copiaba con tablas de madera colocadas en ángulos precisos. Estas plantillas se ensamblaban con clavijas, se probaba su ajuste y luego se transferían a las nuevas piedras. Las piedras se moldeaban con herramientas de bronce y sílex. Los bloques parcialmente terminados, hallados a lo largo de antiguos caminos, sugieren que los trabajadores continuaban perfeccionando las piedras durante su transporte. Este proceso requería miles de horas por bloque.
paciencia, precisión, fuerza bruta y una técnica perfeccionada a lo largo de generaciones. ¿Es esta la única explicación? Sin embargo, algunos investigadores han notado que las piedras más bajas y masivas exhiben características distintas a las de las estructuras incas superiores. Superficies ligeramente carbonizadas, curvaturas orgánicas. ¿Podría ser que los incas construyeron sobre cimientos más antiguos, pertenecientes a una cultura anterior? Esta superposición de estilos arquitectónicos se observa en Cuzco, Machu Picchu y Ollantaytambo. Los incas fueron maestros constructores, eso es innegable, pero ¿acaso levantaron sus ciudades sobre los vestigios de una civilización olvidada? Estos muros, testigos silenciosos de la historia, sobrevivieron a la conquista española y han resistido 500 años de terremotos. Los españoles saquearon las piedras más pequeñas para sus propias construcciones, dejando atrás únicamente los bloques más grandes, demasiado pesados para ser movidos, demasiado perfectos para ser olvidados. Pero, ¿qué secretos aún esconden estas piedras? ¿Qué civilización anterior dejó su huella en estos monumentos? La respuesta, quizás, se encuentra enterrada bajo capas de historia, esperando ser descubierta. La siguiente incógnita nos lleva a Perú, a las áridas tierras donde la cultura nazca floreció. Entre el año 200 a.C. y el 660 después de Cristo, este pueblo plasmó su cosmovisión en la Pampa, creando los enigmáticos geoglifos de Nazca. ¿Cómo lo hicieron? Retirando la capa superficial rojiza del desierto, revelando así la tierra más clara que se escondía debajo. Durante casi un siglo, los arqueólogos han escudriñado este paisaje, catalogando hasta el año 2024 un total de 430 geoglifos figurativos. Pero entonces, algo cambió radicalmente el panorama de la investigación. ¿Qué desató esta revolución? La inteligencia artificial. Masataki, del Instituto NASA de la Universidad de Yamagata, unió fuerzas con científicos de IBM para entrenar a una inteligencia artificial capaz de identificar geoglifos en fotografías aéreas. Los resultados fueron asombrosos. En tan solo 6 meses, durante las campañas de campo de 2022 y 2023, confirmaron la existencia de 33 nuevos geoglifos. Este hallazgo, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Science en septiembre de 2024, reveló que el sistema de inteligencia artificial identificaba posibles geoglifos 20 veces más rápido que los investigadores humanos. ¿Qué implicaciones tiene este descubrimiento? Prácticamente duplicó el catálogo conocido. Entre los nuevos geoglifos destacan figuras humanoides, cabezas cercenadas, animales domesticados como llamas, peces, felinos, aves e incluso orcas portando cuchillos. Una de estas orcas, de 22 metros de longitud, empuña un cuchillo de manera amenazante. ¿Qué significado oculto encierran estas representaciones? La cerámica nazca de la misma época muestra escenas similares, con orcas blandiendo cuchillos y decapitando figuras humanas. ¿Eran las orcas entidades asociadas a sacrificios humanos? Los geoglifos en relieve, más pequeños y menos definidos, se encuentran a una distancia media de 43 metros de antiguos caminos. Predominan en ellos motivos humanos o elementos modificados por el hombre, representando el 81,6% del total. En contraste, los gigantescos geoglifos lineales representan principalmente animales salvajes, con un 64% ubicados a lo largo de una red ceremonial de geoglifos lineales y trapezoidales, posiblemente utilizados para rituales comunitarios. ¿Dos tipos de geoglifos, dos propósitos distintos? Los geoglifos en relieve parecen haber sido creados por individuos o pequeños grupos que recorrían los caminos, mientras que los lineales requerían una coordinación social más amplia. Ambos tipos se crearon raspando entre 30 y 40 centímetros de la superficie del terreno. Pero la inteligencia artificial no se detiene aquí. El modelo aún tiene cientos de candidatos adicionales para investigar. Los investigadores estiman que entre 200 y 300 geoglifos adicionales esperan ser confirmados. ¿Qué otros secretos aguardan bajo la superficie del desierto de Nazca? Las líneas de Nazca, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se encuentran amenazadas por el cambio climático y las inundaciones repentinas, así como por actos de vandalismo accidentales y deliberados. ¿Cómo proteger este legado milenario? El sistema de inteligencia artificial ha multiplicado por 16 el ritmo de los descubrimientos en comparación con el período comprendido entre 2004 y 2020. Una revolución en los descubrimientos arqueológicos está teniendo lugar ahora mismo. Las líneas permanecen, pálidas y expuestas, esperando ser interpretadas. Pero, ¿qué pasará cuando la inteligencia artificial revele todos sus secretos? ¿Desentrañaremos por fin el misterio de Nazca o nos enfrentaremos a un enigma aún mayor?
Adentrémonos aún más en este misterio. Los cronistas españoles dejaron constancia de que la ciudadela fue conquistada y reconstruida por el emperador inca Pachacútec a mediados del siglo X. En 1536, Manco Inca defendió la fortaleza y derrotó a una expedición española en la llanura de Mascabamba. Pero los españoles regresaron con fuerzas superiores. Los incas se replegaron a Vilcabamba. En la cima de la colina sagrada se alza un muro compuesto por 6 monolitos. Cada piedra supera los 3,5 metros de altura, con un peso aproximado de 50 toneladas. Están hechos de riolita rosada, también conocida como granito rosado. Las canteras se encuentran en Cachicata, a 5 kilómetros de distancia, al otro lado del río Urubamba y en lo alto de la ladera opuesta de la montaña. ¿Cómo lograron transportar estos bloques desde una altura de más de 4.000 metros, a través del río y hasta la cima? Se han encontrado rodillos de madera bajo los megalitos abandonados a lo largo de la ruta, lo que sugiere que se utilizaron para facilitar el transporte. Caminos cuidadosamente construidos con arcilla y grava también debieron de ser cruciales. Pero aquí reside una nueva incógnita. El templo nunca se completó. Numerosos bloques yacen esparcidos en diferentes etapas de acabado a lo largo de las rampas. Algunos muestran incluso signos de haber sido retirados de muros ya terminados, lo que sugiere una importante remodelación en curso cuando el trabajo se detuvo abruptamente. ¿Qué evento catastrófico interrumpió la construcción? Las hipótesis son variadas. ¿Fue la guerra de sucesión entre Huáscar y Atahualpa alrededor de 1532? ¿O tal vez la conquista española? ¿O la retirada de Manco Inca a Vilcabamba? Pero la pregunta persiste. ¿Qué fuerza fue lo suficientemente poderosa como para detener un proyecto de tal magnitud? Algunos investigadores sugieren que los cimientos megalíticos inferiores son anteriores a los incas. Los bloques más bajos son más antiguos, más grandes y cortados con una precisión que supera con creces las obras incas superiores. Superficies ligeramente carbonizadas sugieren la aplicación de calor o un método desconocido de modelado. Los bloques encajan en la roca sólida con una exactitud asombrosa. Cavidades de propósito desconocido están talladas en la roca maciza, siguiendo un patrón recurrente. ¿Podría ser que los incas simplemente heredaron lugares sagrados que ya eran antiguos, reconociendo su poder y adaptándolos, superponiendo su cultura a obras preexistentes? Brian Forster, quien ha estudiado intensamente estos sitios megalíticos, señala la calidad inferior de la mampostería en comparación con los bloques maestros originales. ¿Intentaban los incas reparar o ampliar la obra de una cultura más antigua y misteriosa, a la que algunos llaman los Pirúa o los Viracocha? El muro de los 6 monolitos permanece inconcluso. La piedra rosada brilla bajo la luz del sol poniente. Las herramientas de los constructores yacen abandonadas a lo largo del camino. El templo, congelado en el tiempo, a mitad de su construcción. ¿Por qué se detuvieron? ¿Qué cambió? Las piedras permanecen, pero ¿contienen la respuesta? Quizás la clave no esté en lo que vemos, sino en lo que no podemos ver, en las profundidades de la tierra, o en los secretos que esta antigua civilización se llevó consigo. Cambiemos de tema. En 1994, la UNESCO declaró las líneas de Nazca Patrimonio de la Humanidad, reconociendo en ellas una manifestación asombrosa de una religión compartida y una notable homogeneidad social. Pero, ¿cuál era su propósito real? ¿Qué misterios encierran estos gigantescos grabados en el desierto? Maria Reiche, una matemática alemana que dedicó décadas al estudio de estas líneas desde los años 40 del siglo XX, describió sus proporciones como perfectas, llegando a creer que los Nazca utilizaban antiguas unidades de medida para planificar sus proyectos. Pero Reiche no fue la única en quedar fascinada por este enigma. Paul Kosok, de la Universidad de Long Island, sobrevoló las líneas a finales de los años 30 del siglo XX, describiéndolas como extrañas e inigualables redes visibles en muchos lugares, a veces entrelazadas de manera increíblemente compleja. ¿Qué significaba esta complejidad? ¿Era acaso una forma de comunicación, un mapa estelar o algo completamente diferente? La teoría más popular apunta a un calendario astronómico, sugiriendo que las líneas están alineadas con los solsticios y constelaciones. Pero existe también una teoría religiosa, que las interpreta como caminos rituales utilizados para comunicarse con los dioses. De hecho, los geoglifos se extienden a lo largo de rutas de peregrinación hacia el templo de Cahuachi, un importante centro ceremonial. Se cree que durante estas peregrinaciones se llevaban a cabo ceremonias relacionadas con los animales representados en las líneas. ¿Pero es posible que la respuesta sea aún más terrenal? Algunos investigadores sugieren que las líneas señalan reservas de agua subterránea en esta región hiperárida. Recordemos que la civilización nazca
prosperó entre el año 200 a.C. y el 600 después de Cristo, y el agua era esencial para su supervivencia. Pero, ¿podrían las líneas tener también un propósito práctico más allá de lo religioso o astronómico? Un estudio reciente, realizado en 2024 con inteligencia artificial, propone que los geoglifos en relieve fueron creados espontáneamente por viajeros a lo largo de senderos, compartiendo información sobre actividades humanas con otros individuos o pequeños grupos. Sin embargo, los tipos lineales requerían planificación y coordinación social para fines ceremoniales. Múltiples propósitos, diferentes escalas, diversos motivos, o quizás la respuesta sea aún más sorprendente. Existe una teoría que ha ganado popularidad en círculos alternativos, la teoría de los extraterrestres. Los diseños son completamente visibles solo desde el aire. Y dado que los Nazca nunca volaron, se argumenta que las líneas fueron creadas para deidades celestiales o visitantes de otros mundos. Pero esta teoría, aunque atractiva, carece de evidencia sólida. Los Nazca demostraron ser capaces de crear grandes proyectos utilizando una planificación cuidadosa, mediciones precisas y coordinación desde el suelo. ¿Realmente necesitaban volar para lograrlo? Quizás la verdad sea una combinación de todo lo anterior: rituales, astronomía, agua, identidad social, intercambio de información. Es posible que las líneas hayan servido para múltiples funciones a lo largo de los siglos. La civilización nazca colapsó alrededor del año 1000 después de Cristo, posiblemente debido a una gran sequía. Pero las líneas permanecieron, desvaneciéndose lentamente con el tiempo, esperando a que drones e inteligencia artificial revelaran su alcance total. Pero ¿qué otros secretos aguardan aún bajo la arena del desierto? ¿Qué nuevas tecnologías nos permitirán descifrar el verdadero significado de las líneas de Nazca? El siguiente enigma nos lleva a yacimientos arqueológicos que nos obligan a replantearnos los límites de las capacidades de los pueblos antiguos. ¿Qué secretos guardan estas piedras milenarias? ¿Qué conocimientos perdidos permitieron a nuestros antepasados construir maravillas que desafían nuestra comprensión? Las investigaciones continúan, pero antes de sumergirnos de nuevo en estos misterios, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Comparte tu opinión, déjanos un comentario y cuéntanos desde dónde nos sigues en este viaje. Ahora, volvamos a las sombras del pasado. Pero, ¿qué pasaría si la respuesta a estas preguntas no estuviera enterrada bajo tierra, sino grabada en las estrellas? ¿Podrían los antiguos haber poseído un conocimiento astronómico que les permitiera predecir el futuro o incluso manipular el destino? A 3.820 metros sobre el nivel del mar se alzan las ruinas de Pumapunku, parte del antiguo imperio Tiwanaku. Esta civilización construyó estas estructuras alrededor del año 600 después de Cristo, prosperando durante 400 años antes de colapsar repentinamente. ¿Fue una prolongada sequía la culpable de su desaparición? Pumapunku, que significa la puerta del puma, es un complejo de terrazas y patios hundidos. Pero lo que realmente distingue a este lugar son sus bloques megalíticos en forma de H, tallados en arenisca roja y andesita. El bloque más grande pesa 131 toneladas métricas, mientras que otro alcanza las 180 toneladas. Estas gigantescas piedras, de entre 7 y 8 metros de ancho, sufrieron daños poco después de su construcción, posiblemente por un terremoto, y fueron reparadas con grapas de cobre. Pero, ¿cómo lograron esta hazaña de ingeniería? La precisión de estos bloques es asombrosa. Superficies planas, bordes lineales afilados, ángulos rectos perfectos y orificios perforados con diámetros diminutos. Las juntas encajan sin necesidad de mortero. Los bloques parecen haber sido prefabricados, casi producidos en masa. Un nivel de uniformidad sin precedentes en la América precolombina. ¿Cómo consiguieron tal perfección? El cronista español Pedro de Cieza de León visitó el lugar en 1549 y quedó atónito, preguntándose qué herramientas podrían haber logrado tal exactitud. Describió puertas con jambas, dinteles y umbrales hechos de una sola piedra. Pero, ¿eran realmente de piedra? Investigaciones recientes del Instituto de Geopolímeros en Francia sugieren una teoría radical. Los bloques podrían ser de hormigón geopolimérico, no piedra tallada. No hay canteras cercanas que coincidan con la composición de la arenisca, y el contenido de sodio en las muestras de Pumapunku es más alto que en cualquier fuente regional de arenisca identificada hasta ahora. Si no son de piedra natural, ¿cómo llegaron estos bloques hasta aquí? Transportar bloques de 180 toneladas a través de montañas a más de 4.000 metros de altura, utilizando trineos primitivos, parece una tarea imposible.
La teoría geopolimérica propone que los bloques fueron moldeados en el lugar, utilizando una especie de hormigón de arenisca mezclado con compuestos vegetales. Esto explicaría la precisión y la ausencia de canteras cercanas. Pero plantea una pregunta aún más inquietante. ¿Cómo poseían los habitantes del siglo VI la tecnología del hormigón? Una tecnología que no llegaría a Occidente hasta tiempos modernos. ¿Acaso conocían secretos que hemos olvidado? Experimentos realizados por los arqueólogos Jean-Pierre Protzen y Stella Neir revelaron que los artesanos de Tiwanaku probablemente utilizaban herramientas de piedra, incluyendo pedernal, ágata, jaspe, obsidiana, cuarzo y hematita. Las herramientas de bronce resultaron en gran medida ineficaces contra la dura andesita. Nair logró tallar un pequeño fragmento con la misma precisión que se observa en Pumapunku, pero requirió una paciencia y habilidad extraordinarias. ¿Es posible que dedicaran generaciones a perfeccionar cada bloque? A pesar de que la civilización Tiwanaku se atribuye la construcción de Pumapunku, el sitio nunca fue terminado. La construcción fue abandonada antes de su finalización. Antes de que los incas llegaran en la década de 1440, Pumapunku ya era una ruina. Los incas lo incorporaron a su cosmovisión, llamándolo el lugar donde nació toda la vida. Pero, ¿por qué abandonaron este ambicioso proyecto? ¿Qué cataclismo o crisis interna detuvo su construcción? Los bloques yacen esparcidos, destruidos, perfectamente cortados, silenciosos sobre las manos que les dieron forma. Pero su silencio esconde un enigma aún mayor. ¿Qué fuerzas desconocidas, qué tecnologías perdidas permitieron la creación de esta maravilla precolombina? Y, quizás lo más importante, ¿qué otros secretos yacen enterrados bajo las ruinas de Pumapunku, esperando ser descubiertos? Avanzamos. Número 8. Las anomalías magnéticas de Pumapunku. Misma ubicación, misma altitud, mismo enigma, pero este es aún más peculiar. Investigadores y turistas que visitan Pumapunku con brújulas y teslámetros reportan lecturas anómalas cerca de ciertas piedras. Las brújulas se desorientan. El flujo magnético cambia drásticamente cuando las ondas se acercan a la superficie de la roca. Incluso un ligero desplazamiento de los instrumentos altera significativamente las lecturas. ¿Qué está causando estas extrañas fluctuaciones? Antonio Portugal, investigador radicado en La Paz, monitorea estas anomalías utilizando diversos instrumentos. Las observaciones están documentadas, pero permanecen sin explicación. Las teorías varían desde un alto contenido de hierro en la piedra hasta factores geológicos desconocidos, pasando por modificaciones estructurales realizadas durante la construcción ancestral. ¿Podrían los antiguos constructores haber incorporado intencionalmente materiales magnéticos? Algunos incluso sugieren que la magnetización natural ocurrió a lo largo de los siglos. Las anomalías son reales, confirmadas por numerosos observadores independientes, pero no hay consenso sobre su causa. Las firmas magnéticas no coinciden con las de la típica roca volcánica ni con la geología regional, y aparecen en puntos aislados del sitio. ¿Estamos ante un fenómeno natural mal comprendido o algo más? Brian Forster, quien ha realizado numerosas investigaciones en Pumapunku, documenta los movimientos de la brújula cerca de los bordes esculpidos. El efecto es sutil, pero medible. La arqueología convencional no cuestiona las lecturas magnéticas, simplemente carece de una explicación que se ajuste a los modelos actuales. Pero, ¿qué implicaría descubrir que los antiguos constructores dominaban el magnetismo de una forma que aún no comprendemos? Las piedras permanecen magnetizadas, misteriosas, esperando a que alguien resuelva el enigma. Pero, ¿y si la clave para entender estas anomalías no estuviera en la composición de las piedras, sino en la forma en que fueron colocadas? ¿Podría la disposición de las rocas en Pumapunku ser un gigantesco circuito magnético esperando ser descubierto? Continuemos. En Sacsayhuamán, algunas superficies de piedra son tan lisas y pulidas que parecen cerámica vidriada. ¿Cómo lograron este acabado perfecto hace siglos? En Rodedero, un fragmento de piedra pulida aún hoy sirve como tobogán para los niños. Pero, ¿es esta simple diversión infantil la única explicación para su forma? ¿O acaso este peculiar uso moderno esconde un propósito ancestral mucho más profundo? En la isla de Åland, Suecia, extrañas superficies pulidas similares aparecen en los bloques megalíticos más antiguos. Estas superficies desafían la explicación convencional, pues no parecen el resultado del pulido manual con arena y piedra. En cambio, presentan características propias de un tratamiento térmico. ¿Qué clase de tecnología desconocida pudo haber creado estas marcas? El geólogo Ivan Watkins, de la Universidad de Saint Cloud,
investigó este fenómeno y comparó las superficies con las creadas mediante la disgregación térmica moderna, un proceso que utiliza energía lumínica concentrada para cortar rocas. David Lindroth, geólogo del Buró de Minas de los Estados Unidos, demostró que con solo 100 vatios de luz concentrada en un círculo de 2 milímetros de diámetro, se puede cortar cualquier roca. El calor generado puede fundir fragmentos de cuarzo, creando una especie de esmalte que rellena las irregularidades y produce superficies lisas. ¿Podría ser esta la clave? Watkins propuso una teoría fascinante. Los incas podrían haber utilizado espejos parabólicos de oro para concentrar la luz solar. Y lo más sorprendente es que en un museo de Perú existe una colección de grandes vasijas parabólicas de oro. Su forma y material son ideales para crear espejos solares capaces de enfocar la luz. Incluso hoy, un sacerdote de Cuzco utiliza un brazalete con una cavidad cóncava pulida para encender bolas de algodón durante la fiesta anual del sol. La tecnología, por lo tanto, existía. Pero la pregunta crucial es, ¿podría una cantidad suficiente de luz solar concentrada generar temperaturas lo bastante altas como para vitrificar grandes superficies de piedra? Los intentos experimentales no han arrojado resultados concluyentes. Algunos investigadores sugieren que incendios forestales o intensas batallas podrían haber causado la vitrificación localizada, pero las pruebas realizadas en réplicas de muros no han logrado reproducir el efecto. Otros, más audaces, incluso sugieren una antigua guerra atómica. Sin embargo, la ausencia de evidencia de radiactividad descarta esta hipótesis, y los análisis químicos no coinciden con un escenario nuclear. Entonces, ¿cómo se explica la existencia de estas piedras vitrificadas, lisas y vidriosas, que desafían las explicaciones convencionales? ¿Poseían los incas una tecnología de concentración de luz solar más avanzada de lo que imaginamos? ¿O tal vez heredaron estas piedras vitrificadas de una cultura aún más antigua? ¿Un legado de un pasado tecnológico perdido en el tiempo? Las superficies permanecen lisas, frías y silenciosas, guardando celosamente el secreto de su origen. Pero, si no fueron los incas, ¿quién o qué pudo haber creado estas misteriosas superficies? ¿Y qué propósito oculto podrían haber tenido? Sigue presionando. Otros bloques están completamente formados, pero jamás fueron colocados en su lugar. Un bloque masivo descansa en la base de la rampa que conduce directamente al muro de los 6 monolitos. Las excavaciones bajo estas piedras abandonadas revelaron caminos cuidadosamente construidos con arcilla y grava, diseñados para facilitar el transporte. Bajo uno de los bloques megalíticos se descubrieron rodillos de madera. El sistema de transporte era sin duda sofisticado. Entonces, ¿por qué se detuvieron? Los bloques no fueron abandonados por falta de capacidad. Los incas, evidentemente, poseían el conocimiento de ingeniería necesario para moverlos. Ya habían trasladado decenas de bloques similares al lugar de construcción. ¿Qué interrumpió el trabajo? Primera teoría: la conquista española. La cronología coincide. La construcción estaba en pleno apogeo cuando los españoles llegaron en 1532. La huida de Manco Inca en 1536 habría puesto fin a todos los grandes proyectos de construcción. Pero, ¿es esta la única explicación posible? Segunda teoría: la guerra de sucesión entre Huáscar y Atahualpa, que comenzó alrededor de 1529. Una guerra civil que inevitablemente redirigiría recursos y mano de obra. ¿Pudo un conflicto interno ser la verdadera causa del abandono? Tercera teoría: un abandono deliberado. Algunos investigadores sugieren que los incas cerraban ritualmente algunos lugares, dejándolos inacabados como ofrendas. Algo similar ocurrió en Tiahuanaco 4000 años antes. Sin embargo, las pruebas en Ollantaytambo sugieren una detención repentina, no un cierre ritual. Los bloques yacen donde los dejaron los trabajadores. Las herramientas fueron abandonadas. Ninguna ceremonia, simplemente un alto en el trabajo. ¿Qué fuerza mayor obligó a los incas a detenerse de forma tan abrupta? Las piedras cansadas permanecen a lo largo del camino de la montaña. Masivas, silenciosas, congeladas a mitad de camino, como una fotografía de la ingeniería ancestral capturada en el tiempo. Pero, ¿qué secreto esconden estas piedras? ¿Qué historia no contada yace bajo su peso? Un enigma que, quizás, nunca lleguemos a resolver por completo. La siguiente parada nos lleva a un lugar similar, aunque con un enigma completamente distinto. El templo de la Corina en Ollantaytambo posee unas orientaciones astronómicas de una precisión asombrosa, vinculadas a solsticios y otros eventos celestes. Las protuberancias esféricas y salientes en los muros pétreos del Templo del Sol proyectan sombras que señalan los solsticios y los acontecimientos solares a lo largo del año.
Numerosos investigadores han confirmado estas coincidencias, pero ¿qué propósito ocultaban? La exactitud de estas alineaciones sugiere un diseño deliberado para la observación astronómica o quizás para la programación precisa de ceremonias. Es bien sabido que los incas eran maestros astrónomos, capaces de rastrear los ciclos solares y lunares para regular sus calendarios agrícolas. De hecho, existían observatorios en muchos asentamientos incas. Pero aquí reside la verdadera incógnita. ¿Podrían las coincidencias astronómicas en Ollantaytambo ser anteriores a los incas? Si los cimientos megalíticos son más antiguos, como sugieren algunas evidencias, entonces una cultura aún más remota habría codificado su conocimiento astronómico en la disposición del lugar. Los incas, en este caso, habrían heredado y adaptado esta sabiduría ancestral. Alan Colata, un arqueólogo especializado en las culturas andinas, ha señalado que el montículo escalonado representado en la Puerta del Sol en Tiahuanaco es una representación estilizada de Pumapunku. ¿Podría esto significar que la astronomía y la planificación arquitectónica estaban intrínsecamente entrelazadas en estos antiguos emplazamientos andinos? Estos patrones sugieren una continuidad cultural que abarca siglos, incluso milenios. Las coincidencias de Ollantaytambo no son un caso aislado, sino que encajan en un patrón más amplio de arquitectura astronómica presente en Perú y Bolivia. Sin embargo, su precisión sigue siendo excepcional. Sin instrumentos modernos, sin ordenadores, solo observación, matemáticas y piedra. ¿Cómo lograron tal exactitud? El sol continúa saliendo sobre el templo de la colina. Las sombras siguen proyectándose según los patrones ancestrales. Las piedras siguen midiendo el tiempo. Pero, ¿qué secretos guardan realmente estas piedras? ¿Qué civilización olvidada fue capaz de dominar el cielo de esta manera? ¿Y qué conocimientos se perdieron en el tiempo, esperando ser redescubiertos? En Cajamarca, al norte de Perú, yace un enigma oculto bajo tierra. Un complejo megalítico deliberadamente sepultado entre el año 500 antes de nuestra era y el 200 antes de nuestra era. Tierra y piedras fueron meticulosamente depositadas sobre esta construcción ancestral, descartando la erosión natural o el abandono como causas. ¿Qué motivó este acto? En las culturas andinas, la práctica de clausurar ritualmente lugares sagrados era una forma de honrar un espacio al despedirse de él. Pero, ¿por qué sellar Calakpuma? Este lugar, que se mantuvo en pie durante más de 2000 años, desde el período precerámico tardío hasta el horizonte temprano, fue repentinamente destinado a la oscuridad. ¿Qué secreto guardaba este monumento para que alguien decidiera ocultarlo al mundo? Las razones de este entierro se han perdido en el tiempo, pero las posibilidades son intrigantes. ¿Acaso un cambio social radical transformó las necesidades ceremoniales de las comunidades nómadas de cazadores-recolectores que construyeron el lugar, impulsándolas hacia una sociedad agrícola? ¿Se formaron nuevas identidades alrededor de espacios sagrados diferentes, relegando a Calakpuma al olvido? Quizás los cambios ambientales jugaron un papel crucial. ¿Acaso las alteraciones climáticas modificaron la distribución de los recursos, haciendo que la ubicación del complejo dejara de ser relevante para la comunidad? ¿O fue una transformación religiosa la que selló su destino, con nuevos sistemas de creencias que reemplazaron a los antiguos, considerando que los megalitos verticales representaban poderes obsoletos? Incluso un conflicto podría haber forzado el cierre. Grupos rivales pudieron haber impuesto su voluntad, obligando a la clausura del lugar. ¿Fue el entierro un acto de protección, para salvaguardar el sitio de la profanación, o fue en sí mismo un acto de profanación? Lo único que sabemos con certeza es que personas transportaron tierra y piedras, cubrieron los círculos megalíticos y se marcharon. El complejo permaneció oculto durante 2500 años, hasta que arqueólogos de la Universidad de Wyoming, liderados por Jason Tuohy, comenzaron su excavación en 2018. El equipo de Tuohy descubrió círculos concéntricos y, mediante la datación por radiocarbono de restos de carbón, publicaron sus hallazgos en la revista Science Advances. El lugar fue devuelto a la luz del sol, aunque los habitantes locales conocían la existencia de la estructura circular desde hacía mucho tiempo. En este sentido, los arqueólogos no lo descubrieron, sino que lo estudiaron sistemáticamente, proporcionándole un contexto y conectándolo con la historia más amplia de la construcción monumental en los Andes. Pero la pregunta persiste. ¿Por qué fue clausurado Calakpuma? El cierre permanece como un misterio, un acto deliberado, respetuoso y definitivo, hasta que la ciencia moderna abrió lo que las manos antiguas habían sellado. ¿Qué fuerzas ancestrales motivaron este entierro? ¿Y qué otros secretos aguardan ser desenterrados en las profundidades de los Andes? Un paso de aberturas podría haber sido un sistema contable.
pero la elección de la ubicación y el método sigue siendo extraña. Kalak Puma argumenta que los nómadas construían megalitos, pero ¿por qué eran importantes las piedras verticales? La precisión de Sacsayhuamán puede explicarse mediante plantillas de madera y piedras de martilleo, pero la posibilidad de cimientos aún más antiguos persiste. Las líneas de Nazca sirvieron para muchos propósitos, pero su escala y la devoción que implicaron aún inspiran asombro. ¿Qué impulsó a estas culturas a invertir tal cantidad de recursos y energía en proyectos tan colosales? ¿Acaso buscaban comunicarse con los dioses, dejar un legado imborrable o simplemente demostrar su poderío? Ollantaytambo nunca se completó, y tal vez nunca sepamos con certeza qué interrumpió su construcción. Tiahuanaco y Pumapunku exhiben una precisión que desafía las explicaciones convencionales. Las teorías de los geopolímeros ofrecen alternativas interesantes, pero carecen de pruebas definitivas. Anomalías magnéticas, superficies vitrificadas, piedras abandonadas, convergencias astronómicas, clausuras rituales. Cada misterio añade una nueva capa al enigma. Los antiguos pueblos de Perú y Bolivia poseían un conocimiento de ingeniería avanzado. Comprendían la astronomía, la gestión del agua, la agricultura y la construcción monumental. Trabajaron la piedra a una escala que requería una mano de obra coordinada, artesanos cualificados y una paciencia que se medía en generaciones. Codificaron significados en sus estructuras a través de la convergencia, las proporciones y la disposición. Veneraron lugares sagrados durante milenios, adaptando, reconstruyendo y, a veces, clausurando deliberadamente sus monumentos. En algunos casos, alcanzaron una precisión y una escala que los ingenieros contemporáneos tienen dificultades para replicar con herramientas manuales. Pero, ¿cómo lograron estas civilizaciones alcanzar tal maestría técnica sin la tecnología que hoy consideramos indispensable? ¿Qué secretos guardan estas piedras milenarias que aún no hemos logrado descifrar? ¿Por qué ciertas técnicas de construcción aparecen y luego desaparecen sin volver a utilizarse de la misma manera? ¿Qué conocimiento se perdió cuando estas civilizaciones colapsaron? ¿Acaso una catástrofe ambiental, una enfermedad, una sequía o una conquista borraron algo más que ciudades? ¿Desaparecieron con ellas sistemas tecnológicos completos? Aquí es donde la arqueología moderna entra en juego. La inteligencia artificial está acelerando los descubrimientos. El mapeo con drones revela patrones invisibles desde el suelo. La datación por radiocarbono proporciona cronologías precisas. El análisis geoquímico rastrea las fuentes de la piedra. La arqueología experimental pone a prueba las teorías mediante la replicación práctica. La imagen emerge lentamente, pero algunos misterios se resisten a ser resueltos, no porque sean irresolubles, sino porque las pruebas son incompletas. Los constructores no dejaron registros escritos. Las tradiciones orales se desvanecieron con el paso de los siglos. La conquista y la colonización destruyeron bibliotecas y sistemas de conocimiento. Solo quedan las piedras, mudos testigos de un pasado glorioso, y las preguntas que generan. Preguntas que nos invitan a reconsiderar nuestra comprensión de la historia y a explorar los límites de la capacidad humana. Pero, ¿qué ocurriría si la respuesta a estos enigmas no estuviera en el pasado, sino en el futuro? ¿Podríamos estar buscando en el lugar equivocado, ignorando pistas cruciales que se encuentran a plena vista? En La Libertad, Perú, un descubrimiento asombroso. Un mural multicolor de 3000 años de antigüedad. Una obra tridimensional que, además, es mucho más antigua que el Imperio Inca. ¿Qué revela este hallazgo sobre la historia precolombina? Este mural nos muestra que las tradiciones artísticas y arquitectónicas avanzadas florecieron en Perú mucho antes de las civilizaciones que tradicionalmente estudiamos. No se trata de megalitos ni de piedras colosales, sino de una continuidad cultural. Este descubrimiento prueba que, miles de años antes del auge del Imperio Inca, culturas sofisticadas construían, esculpían, pintaban y codificaban significados complejos en estructuras a lo largo y ancho del territorio peruano. Los incas, lejos de ser los fundadores de la civilización andina, fueron herederos de un legado milenario. Adaptaron, perfeccionaron y construyeron sobre los cimientos establecidos por culturas cuyos nombres, en su mayoría, hemos olvidado. Al contemplar las imponentes estructuras de Sacsayhuamán, Ollantaytambo o Pumacpunku, no solo estamos presenciando la obra de los incas, sino el punto culminante de una tradición que se remonta a 4 o 5 mil años atrás. El conocimiento, por tanto, fue acumulativo. Las técnicas se perfeccionaron a lo largo de generaciones. La precisión que observamos no es producto de la magia, sino de la maestría. Pero, ¿cómo lograron estas culturas alcanzar tal nivel de sofisticación? Este hallazgo nos invita a la humildad,
reconociendo que aún no poseemos todas las respuestas. Pero también nos llena de entusiasmo, sabiendo que cada excavación, cada análisis con drones, cada aplicación de inteligencia artificial, nos acerca un poco más a la comprensión de este fascinante pasado. Las piedras permanecen, sí, pero las preguntas se vuelven cada vez más incisivas. La labor de desentrañar este misterio apenas comienza. Y si los incas no inventaron la civilización andina, ¿quiénes fueron los verdaderos artífices de este legado? ¿Qué secretos aguardan aún bajo la superficie de Perú? Esta es una verdadera incógnita. No se trata de lo que no podemos explicar, sino de lo que aún está por descubrir. Debemos mirar más allá de las piedras y adentrarnos en la física de su creación. Cuando hablamos de un bloque de 200 toneladas en Sacsayhuamán, no solo hablamos de peso, hablamos de inercia, gravedad y la ventaja mecánica necesaria para vencerlas. Los modernos sistemas de grúas utilizan hidráulica y cables de acero con una resistencia a la tracción de decenas de miles de libras por pulgada cuadrada. Pero los antiguos habitantes de los Andes contaban con cuerdas de pelo de llama y la fuerza muscular humana. La arqueología experimental ha demostrado que un grupo de 100 hombres puede mover una piedra de 10 toneladas utilizando rodillos de madera sobre terreno plano. Pero Sacsayhuamán no es terreno plano, sino una empinada ladera montañosa. Mover 200 toneladas con una inclinación de 20 grados requiere algo más que más hombres. Requiere una superficie que no se desmorone bajo la presión, lo que significa que los propios caminos eran prodigios de la ingeniería. ¿Cómo lograron construir estas vías? Hemos encontrado evidencia de estos caminos, construidos con capas de grava y arcilla compactadas, convirtiéndose esencialmente en un sistema ferroviario premoderno. Pero aún queda una pregunta crucial. ¿Cómo levantaban y bajaban repetidamente esos bloques de varias toneladas para comprobar el ajuste? No hay puntos de anclaje para cabrestantes, ni rastros de palancas. Algunos sugieren que usaban rampas de arena y la gravedad, pero las limitaciones de espacio en lugares como Ollantaytambo hacen que las rampas masivas sean físicamente imposibles. ¿Qué tecnología secreta emplearon? Esto sugiere una tecnología ausente, quizás no avanzada en el sentido moderno, pero sí una técnica de pensamiento superior, una forma de visualizar la geometría que hemos perdido. Sin embargo, los constructores de Pumapunku y Tiahuanaco realizaban un trabajo físico agotador. ¿Podría esto sugerir una adaptación biológica que evolucionó durante milenios? Esta realidad biológica desafía la teoría de los antiguos astronautas. Demuestra que los humanos son capaces de hazañas increíbles cuando su biología y su cultura están perfectamente sincronizadas con su geografía. La incógnita no es quiénes eran, sino cómo coordinaron ese potencial biológico en realidades de 200 toneladas. Aunque creemos que los incas no tenían escritura, el quipu era un sofisticado sistema similar al binario para registrar datos. Aunque podemos leer los números literales en los quipus, aquellos que cuentan una historia o dan instrucciones de ingeniería permanecen sin descifrar. Si esto es así, las piedras no son solo misterios, sino huérfanas de un sistema de información perdido. Miramos el disco duro, las piedras, pero hemos perdido el sistema operativo, el quipu. ¿Podría la clave para desentrañar estos enigmas estar oculta en estos intrincados nudos? Vemos evidencia de sequías de 30 años seguidas de inundaciones de 10 años. ¿Son estas 12 estructuras los restos de un pueblo que luchó contra un clima cambiante y finalmente perdió? La precisión de los cimientos permanece. Las líneas de Nazca siguen inspirando asombro. La datación por radiocarbono proporciona líneas de tiempo precisas. El análisis geoquímico rastrea las fuentes de la piedra. La arqueología experimental pone a prueba las teorías mediante la repetición práctica. La imagen emerge lentamente, pero algunos misterios se resisten a ser resueltos. No porque sean irresolubles, sino porque la evidencia es incompleta. La conquista y la colonización destruyeron bibliotecas y sistemas de conocimiento. Quedan las piedras y las preguntas que suscitan. Pero, ¿qué otros secretos yacen enterrados, esperando ser descubiertos? ¿Qué otras piezas del rompecabezas se perdieron para siempre en los anales de la historia? La búsqueda de la verdad continúa. Al final, el mayor enigma no reside en la tecnología que emplearon, sino en el espíritu que los impulsaba. Permanecer a la sombra de un bloque de 200 toneladas nos revela que nuestros ancestros no eran primitivos, sino maestros de su mundo. Poseían una claridad de propósito que les permitía mover montañas. ¿Qué sabían entonces aquellos constructores ancestrales que nosotros hemos olvidado? Tal vez no se trate de una tecnología secreta, ni de una herramienta oculta. Quizás la clave sea la comprensión de que la piedra es lo único que perdura, que para ser recordado,
uno debe construir algo imposible de mover, quemar o ignorar. Los megalitos permanecen erguidos, dispersos, enterrados, aguardando, y probablemente seguirán en pie mucho después de que nuestras modernas ciudades se hayan desvanecido en el polvo. Pero, ¿qué mensaje intentaban transmitirnos con esta obsesión por la eternidad pétrea? ¿Acaso vislumbraban un futuro en el que solo sus monumentos serían testigos de su existencia? Un futuro, quizás, no tan lejano como podríamos imaginar.